Y vamos a ver qué aspecto hay que mejorar, sobre todo lo que yo estoy detectando, para que se vayan preparando para esta evaluación que va a ser en enero, como le había dicho. Ya, entonces yo voy a empezar a hacer el cuestionario y de ahí vamos a hablar de cada pregunta. Y en algunas que yo considere las voy a profundizar con contenido más técnico, sobre todo para que entiendan bien cómo se responde. Así que voy a iniciar. Ya, bien. Bueno, la epidermis se caracteriza por estar vascularizada. Sí, miren, todos los tejidos del cuerpo humano, a excepción de algunas, están vascularizados. La epidermis tiene esa característica de que es avascular. ¿Qué significa eso? Que no tiene vasos sanguíneos propios en su composición. Entonces la dermis es la que la va a nutrir con vasos sanguíneos. Por eso estamos viendo como cada característica. Después, componer tejido muscular liso. No, la epidermis no tiene tejido muscular liso, sino que tiene principalmente epitelio. Epitelio es un tipo de tejido que es el que se caracteriza principalmente en la epidermis. Entonces, mira, vamos a ver un poquito de lo que es el epitelio. Ya, el epitelio ahí está, es un tipo de tejido que tenemos en el cuerpo humano. Y hay distintos tipos según su forma también y su composición. Entonces ahí tenemos algunas características de este epitelio, que sería el que está conformando la epidermis. ¿Ya? Entonces no tiene dentro de su característica tejido muscular liso. Después dice, contener epitelio estratificado sin vasos sanguíneos, sí, ahí sí. Esa es la característica de la epidermis, que tiene este epitelio, como les mostré, que es un tipo de tejido corporal. Recuerden también las capas o los estratos que tiene la epidermis y no tiene vasos sanguíneos. Entonces el epitelio que se caracteriza por poseer se llama estratificado y no tiene vasos sanguíneos. Contener tejido adiposo no, porque la capa más profunda, la hipodermis, la que la contiene dentro de la piel. Entonces la epidermis no tiene tejido adiposo. ¿Y la alternativa C y D son correctas? No, porque la D no es correcto. Entonces sería la C. Entonces vamos a ir resolviendo. Así como tips les voy a dar dentro del los facsímiles, la idea es que lo hagan todos, porque siempre los facsímiles se pueden repetir algunas preguntas de la prueba final. Así que háganlo y háganla todos los facsímiles. Y las preguntas que no las contestaron bien, la van a estudiar. Entonces, esa es la idea de hacer los facsímiles. Después, el músculo trapecio tiene como función elevar la escápula, sí. Una de las funciones del trapecio es cuando se contrae, hace este movimiento de elevación de escápula. Extender el codo, no. ¿Por qué no extiende? Porque el músculo trapecio no está articulado o no está ubicado en la zona del codo. Flexionar, tampoco, no flexiona codo. Flexiona cadera, no porque no está ubicado en esa zona y estabiliza el sacro, no porque el trapecio llega hacia la zona de T12 y el sacro está mucho más distal o más hacia abajo. Entonces, la alternativa correcta sería elevar la escápula. También como consejo, háganse un cuadro resumen de los músculos, coloquen la imagen, pueden colocar ubicación, origen, inserción, función. La función se va a hacer principalmente en los movimientos. Con un esquema que tampoco son tantos músculos, ya tienen esa parte bien desarrollada por si llegase a aparecer preguntas de esta característica. Luego, la fascia corresponde a... La fascia, sí importante mencionar que es un tipo de tejido. Entonces, un tejido adiposo subcutáneo, en este caso, no, porque no es el tejido subcutáneo lo que están preguntando, sino que es la fascia. ¿Es un tejido epitelial? No.
¿Por qué no? Porque el tejido epitelial es del epitelio, que sería, por ejemplo, el de la epidermis. Entonces la fascia no es un tipo de tejido epitelial. Tejido nervioso, no, porque la fascia no transmite el impulso nervioso. Tejido linfático, tampoco. No tiene esa característica la fascia de transportar la linfa. Y tejido conectivo que envuelve estructuras, sí. Bueno, la fascia, para que la vamos estudiando. Está la fascia profunda y la fascia superficial. Entonces, la fascia es un tipo de tejido que se llama conectivo, que esa como tela transparente que está envolviendo el músculo y le da protección, inervación, nutrición, conexión también. Pero este tejido está constituido de colágeno, pero principalmente se llama tejido conjuntivo o conectivo y que va a envolver la estructura. Entonces sería la E. Después, son características del músculo esquelético. Entonces también como otro tips, se pregunta de tejidos, sí, igual es importante que ustedes vayan reconociendo estructuras, ya sea anatómicas como musculares, además también tejido. También es importante que lo vayan reconociendo en características entre básica y un poco medio avanzado, ya para que también se hagan un cuadro resumen del tejido y las características principales de cada uno. Y ahora vamos a hablar del músculo esquelético. Aquí yo vi que muchos hubieron como varios como errores, entonces para vamos profundizando en el tema. Bueno, ¿el músculo esquelético tiene una contracción involuntaria? No, recuerden que la contracción involuntaria se llama contractura, pero no habla de la contractura de la pregunta, sino habla del tejido muscular. Entonces el tejido muscular tiene una contracción voluntaria. Nosotros decidimos mover el músculo. ¿Contiene estriaciones? Sí, dentro de el tejido o la observación en el microscopio se ven las estriaciones del músculo esquelético. No posee vasos sanguíneos falsos. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos sí están presentes en un músculo. Recuerden que todos los tejidos tienen vasos sanguíneos, y eso significa que contenga, que tenga arteria y vena, excepción de la epidermis que esa no tiene. Sin inervación tampoco, porque todos los músculos están inervados. Tienen que tener una inervación del, del sistema nervioso para que se pueda hacer la contracción. ¿Y tiene una contracción automática? No, porque la contracción automática lo tiene el tejido cardíaco o el liso, pero como el músculo esquelético, entonces no posee contracción automática. ¿Qué tiene? Estriaciones. Entonces ahí vamos repasando las características del músculo. Eh, el músculo tiene características de extensible, que se puede estirar, o flexible, que se puede mover, elástico, que puede volver a su forma, se contrae y es excitable o que significa que está inervado y se excita, excitar, estimular a través del sistema nervioso. Entonces ahí tenemos características. También es multinucleado, está compuesto por diferentes estructuras. Y ahí tienen las relaciones del músculo esquelético, para que vayan haciendo un cuadro resumen de los puntos más importantes solamente, no así como una definición tan grande de lo que es el músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, mira, ahí le voy a mostrar ahora el músculo, algunas características. Entonces ahí tenemos el músculo esquelético, que es el músculo que se utiliza, el que tiene movilidad, el que uno hace para hacer la marcha, para hacer la actividad de la vida diaria. Tiene fibras estriadas, tubulares, multinucleares, voluntarias, normalmente unidos a hueso. Normalmente porque algunos igual pueden estar unidos a otra estructura que no es hueso. Por ejemplo, la fascia. ¿Ya? Así que esa es la respuesta correcta, estriaciones.
Bien, acá voy a hablar sobre el tema de las técnicas. Yo, dentro de mi observación, eh, yo sabía que dentro de esto, uno de los ítems donde más deberíamos repasar era anatomía, pero me di la sorpresa que fue al revés. Yo veo y observo que hay mucha, ahora hay que destacar y profundizar en los efectos de cada técnica y diferenciarlo. Entonces aquí sí hay algunos detalles que tenemos que mejorar, sobre todo para diferenciar cada técnica. Cada técnica tiene sus características propias y es importante que ustedes, como masajistas, logren diferenciar cada uno. Desde el punto de vista más anatómico o de la fisiología humana, vamos a diferenciar, entonces también háganse un cuadro resumen de las técnicas, los sistemas que estimula, los efectos que tienen, los pasos que se utilizan. Y también podría ser como los formatos que se hacen, si es focalizado, si es general o tiene ambas. También podría ser como algunas características. El deportivo es el que hay que repasar harto para diferenciar bien entre el pre, el post, el regenerativo, que vamos después en la siguiente pregunta vamos a ver. Pero sí es importante que ustedes vayan teniendo eso bien profundo. De hecho, los ítems más débiles fue diferenciar técnicas. Así que es importante que vamos profundizando en esa área. Bueno, el efecto principal de un masaje relajante es, según la alternativa, activar el sistema simpático. No, el sistema simpático, para que les quede presente, es de activación, de estimulación, de estar en alerta. Nosotros buscamos lo contrario o el masaje relajante hace otra cosa. Entonces, nunca va a activar el sistema simpático. El masaje relajante, eh, como su efecto a nivel corporal. Generar hiperestimulación nerviosa no es así, porque el masaje relajante lo que hace es bajar la estimulación nerviosa para así como regular y disminuir esa hiperactivación. ¿Aumenta el tono muscular? No. ¿Qué significa tono? Es la contracción que tiene de base cada músculo para mantenerse activo. Si un músculo no tiene tono, se coloca flácido y es perjudicial para la salud. Entonces el tono significa la contracción base. Uno puede hacer una contracción por una pesa, por levantar una caja, por hacer actividades. Aún así, si uno no hace nada, el músculo tiene un tono base, que eso es relevante, que sería como unas contracciones internas que le hacen estar bien y estable. Y si eso se pierde, se produce la flacidez y esa flacidez hace que el músculo no esté acorde y no pueda funcionar. Entonces aumenta el tono, no, pues lo disminuye, no a niveles cero, pero sí baja desde la sobreestimulación para que se mantenga bien. Entonces aumentar no es la correcta. Activar el sistema parasimpático, sí. Ese sí. El sistema parasimpático, ahí lo voy a mostrar acá. Sistema parasimpático. Aquí lo pueden ver. Es como una clasificación que tiene el mismo sistema nervioso, que viene del cerebro, la médula y los nervios. Y tenemos como una parte de este que sería la vía más automática o la vía donde yo no controlo el sistema nervioso. Y ese sistema tiene nervios que va a diferentes órganos y hacen acciones automáticas que van a reaccionar según cierto estímulo. Entonces yo tengo el parasimpático, que es el que yo relajo, bajo los pensamientos, el tono muscular disminuye, sedación profunda, pero también estimula, y aquí también para explicar un poco por qué el sistema, cuando yo hago masaje, porque el sistema nervioso, al relajar profundamente y activar este sistema parasimpático, no les da ganas de ir al baño. Y es porque los esfínteres se estimulan, o sea, el sistema digestivo, genitourinario, por este sistema parasimpático se estimula y por eso dan ganas de hacer, no sé, orinar o ir al baño. Mientras que el sistema simpático al revés contrae, no hace eso y nos mantiene siempre en alerta y no lo hace relajación profunda. Entonces, ¿cuál yo estimulo? El sistema parasimpático, que sería la letra D. Ahora, siempre fíjense bien, las alternativas B y D son como distractores.
pero obviamente con los conceptos bien aprendidos usted va a poder tener la diferenciación. Así que es importante eso, que vaya leyendo bien el tema y vaya teniendo también y pregunta incorrecta al tiro a estudiarla. Hagan ese ejercicio. Entonces, cuando hagan la prueba, des un tiempo de estudiar esa ítem que usted está débil para poder hacer una mejor evaluación ya la siguiente facsímile. Después, la técnica de drenaje linfático manual se caracteriza por, también eso es importante, el cuadro resumen, la técnica de masaje, efectos o sistemas que influye, efectos principales, paso, técnica y también estilo de aplicación. También se puede hacer alguna como acción o clasificación. El drenaje linfático se caracteriza por ser superficial y lento. Es una característica clave del drenaje. También armónico, secuencial también se podría clasificar. No es rápido. Sí es superficial, pero no es rápido. Tiene una alta presión, no, porque son presiones suaves para llegar a estimular a este tejido. Exclusivamente vibratoria, no, no se hacen vibraciones en la técnica de drenaje. Lenta, sí. Profunda, no. Recuerden que es superficial. Entonces, la letra A. Entonces, también es importante que vayan ustedes clasificando las técnicas de masaje para que vayan teniendo también como un cuadro resumen. Si al final hace un cuadro resumen, van a tener harta ventaja porque van a tener como todo más fácil de poder entender. ¿Ya? Ya, esto. Uno de los ítems más débiles es el masaje deportivo porque de verdad no entienden entre pre y post y entre competencias y recovery. Para que eso se solucione, tiene que hacer una diferenciación de cada técnica. De hecho, en las guías que le hemos entregado, aparece la diferenciación, así que léala y obsérvela. Sobre todo lo que significa pre, post, precompetitivo, qué significa post y qué significa regenerativo. Y bueno, y si usted confunde post con regenerativo, es importante que entienda el concepto para que se responda mejor. Porque esta es de las preguntas que más errores tuvo, por lo menos en el primer facsímil. Entonces, son beneficios del masaje deportivo precompetitivo. Ahí vamos a hablar. ¿Aumenta tensión muscular? Sí, porque prepara la zona. Recordemos que las técnicas precompetitivas son de alta velocidad y vamos nosotros preparando la musculatura para que se vaya activando. Así que sí tiene esa acción. ¿Favorece la producción de desechos metabólicos? No, porque primero no produce y lo otro favorece tampoco. De hecho, no es esa por ningún lado. ¿Prepara la musculatura para el evento deportivo? Sí, la prepara, porque va activando y eso hace una preparación para el evento deportivo. ¿Y aumenta la producción? Tampoco. Recordemos que las técnicas post-competitivas transportan, desintoxican, no la aumentan en ningún sentido la producción de desechos porque incluso tampoco se ha hecho el ejercicio. Entonces, no tiene esa concentración de desecho para ser aplicado, o sea, perdón, para estar en un momento de pre. Así que vamos a diferenciarlo. Pre es todo lo anterior, activo tono, activo ejercicio y así hago toda la acción, que eso es lo importante. El post es cuando la persona terminó el evento e inmediatamente yo hago unas técnicas de desintoxicación. También puede ser un poco de descarga de peso y elongaciones en algunos casos. Y el regenerativo es cuando ya pasó el evento. Nosotros desclasificamos en clase desde 1 hora, pero en realidad siempre es más tiempo, el día siguiente, 2 días incluso. Y ahí se hace técnica más de un masaje deportivo regenerativo. Y eso hace que elimina la fatiga, el cansancio muscular, las mialgias que pueden haber. Y eso dura 1 hora. Igual hagas un cuadro. De hecho, hay un cuadro resumen de la diferenciación para que vaya revisando las técnicas. Entonces, otro cuadro resumen la técnica, los efectos corporales, también el tiempo de aplicación y así un sinfín de cosas que puedan hacer en un cuadrito. Entonces ahí la A y la C son correctos. Son efectos del masaje en silla. La sedación,
eliminación del edema, ya. Aquí vamos a aclarar varias cosas que también hubo mucho error en esta del silla. El masaje en silla es un tipo de masaje relajante que se adapta a la silla, pero solo seda, eso es lo más importante. También tiene una acción un poco descontracturante, que también nosotros la podríamos aplicar. Pero lo principal es sedar. Así que lo que no va es eliminar edemas. Principalmente son técnicas más del drenaje y no se hace en la silla. Entonces, efectos del masaje en silla, sedación totalmente, esa siempre va. En relajación. Elimina el edema, no. Entonces yo descarto eso. Aumento la tensión, no, porque la voy a disminuir, porque es una sedación profunda que estoy buscando con las técnicas de masaje en silla. ¿Y estimula el sistema simpático? No, porque hablamos del parasimpático. Si hubiese aparecido parasimpático, sí, entonces no es el simpático, solamente sedación. Y ahora, son contraindicaciones de la técnica de masaje descontracturante. Aquí estuvo bastante bien. Las contraindicaciones, las indicaciones, eso está bien claro. Así que bien por este ítem, que es relevante también que lo vamos profundizando. Así que lo primero siempre en cualquier técnica, todo lo de agudo reciente, que 1, 2, 3 días, incluso a veces se puede considerar hasta 7 días, no se hace. Contractura lumbar, ahí sí, porque ahí no especifica que fue inmediato, es una contractura más general que la puede tener varios. Ahora si hubiese dicho contractura lumbar aguda, tampoco sería, porque está muy reciente la lesión. Así que no es una contraindicación en este caso. Y la fiebre 38 grados sí. Recuerden que los estados febriles sí o sí son contraindicados. Entonces me queda solamente las dos, que sería la contractura lumbar. Bueno, y es función de la linfa. Ya, acá todavía hay confusiones, pero en esta me sorprendí y súper bien de que la respondieron la mayoría excelente, así que los felicito, los felicito. Que la linfa que hace transporta, elimina toxina, incorpora glóbulos blancos a la sangre, recupera proteína, porque devuelve la linfa en sí. Así que en este caso sería eliminar toxinas del tejido conjuntivo, sí, incorporar linfocitos también, y ya con eso tenemos como todas. ¿Ya? Y ahí tenemos todo. Veamos cómo me fue. Ojalá haya apretado todo bien, porque a veces aprieto mal los botones. Maravilloso. Vamos a ver algunas consideraciones. Ya, ahí hay un tema. Acá se tomó como tensión muscular, el tema más que nada de la presión, como en ese sentido del estrés. Así que ahí vamos a hablar de tono. Si dice tono, bien. Si dice tensión, va a ser lo incorrecto. Así que para que lo vamos considerando, ¿ya? Entonces en este caso solamente sería la C. No es de tensión, es más de estrés. El tono sería de activación, para que lo vayamos diferenciando. Sí, yo no lo había hecho hasta hoy día, ¿eh? Porque lo había hecho otro profe y ahí estamos diferenciando conceptos. Entonces, aumentar tono, sí. Aumentar tensión significa el estrés. En eso me había comentado el profe, por eso la quería ver y ahí la vamos a corregir. Bien, y acá, eh, ya, yo me equivoqué, la puse mal, pero estás explicándola bien. Así que yo ahí me equivoqué, ¿ya? O está mala la prueba, porque a veces puede suceder online. Entonces, son contraindicaciones, sería uno y 2. Sí, porque la pregunta va con la contraindicación, no con la indicación. Así que ahí vamos a corregir la prueba para que quede bien. Y sería uno y 3 que sería principalmente las contraindicaciones de la técnica, no la indicación. Y eso debe haber sido por ahora por la prueba y la voy a corregir. El otro está bien. ¿Ya? Ahí para que vamos corrigiendo algunos conceptos. Sí, ¿saben qué? A veces uno aprieta mal la alternativa y a veces hay errores de la máquina, pero lo que yo quería revisar a ustedes con el concepto de tensión. Entonces, para que quede claro, la tensión significa de estrés,
de aumentar el estrés corporal. Si dice tono, es para que se active el músculo, entonces está bien que diga tono. Entonces, si por ejemplo masaje precompetitivo dice aumenta el tono muscular, es la correcta. Si dice tensión, sería del concepto más de estresar. Y no es estrés, es aumentar la activación muscular, ¿ya? Eso quería diferenciar ahora. Y aquí yo sido de la prueba entonces, porque dice si son contraindicaciones de la técnica de masaje descontracturante, sería uno y 3, ¿ya? Para que la coloquen. Yo creo que ahí la puse mal porque estaba hablando y la puse mal, pero es la correcta uno y 3, ¿ya? Entonces ahí tenemos todas las correctas de este facsímil número uno. Igual revisen la respuesta y vayan corrigiéndose y mejorando el tema, sobre todo háganse los cuadros resúmenes que yo les digo para que puedan comparar las técnicas, ¿ya? Súper, avancemos. Claro, Seba, sí, empecé a hablar y me equivoqué el tema de mientras hablaba, pero sí, la correcta es las contraindicaciones que serían la uno y la 3. Yo marqué porque estaba hablando de lo que estaba bueno. Ese fue un error mío más que nada, ¿ya? Así que bien. Y la otra de la tensión, diferenciemos. Tensión, cuando diga tensión, es de estrés y eso es como para estresar, no correspondería a la mayoría de las técnicas. Y si aumenta el tono, sí está bien porque está activando el músculo, ¿ya? Para que eso lo vayan diferenciando. Ya voy con el facsímil número 2. Ya, lo mismo. El tejido muscular tiene como características, aquí lo que había hablado anteriormente, el tejido es extensible, significa que se puede movilizar, ¿ya? Excitable es que se puede estimular, ahí es que hay nervios que estimulan al músculo. No tiene vaso sanguíneo falso, eso jamás en el músculo no puede no tener si no muere. Solo A y B, solo A y C. Así que es importante que aprendan bien los conceptos. Entonces, ¿es extensible y es excitable? Sí. A y B. Luego, la epidermis. Y aquí puede y va a suceder que algunas preguntas se van a repetir. Así que cada vez que aparezca, hagan los facsímiles, aprendan de los errores. Igual lo revisamos varios docentes para que lo tengan presente y que estarían bien. Si llegas a ver un error, lo comentamos, pero estaría bien hasta el momento. Los dos facsímiles están con todas las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, la epidemia se caracteriza por estar vascularizada, ya lo habríamos hablado, no porque es una zona avascular, tampoco tiene músculo liso, contiene epitelio estratificado sin vasos sanguíneos, es así. Tejido adiposo no porque es la hipodermis, alternativa C y D no porque ya la D es falsa, entonces sería la C. Después, son vasos linfáticos. Ya, aquí también vuelve a ser un poco el error, pero ahora menos, sí, no fue tanto. Los ganglios no son vasos, son órganos. Entonces el ganglio se descarta completamente. Los precolectores son vasos, sí. Recuerden que están los capilares, precolectores, colectores, post y tronco linfático, que son los tipos de vasos linfáticos que existen. Pero el ganglio no es. Entonces todo lo que es ganglio, adiós, adiós. Me quedaría pre y capilar. Ya, respecto al músculo cuádriceps, eso de hecho lo habíamos hecho en las guías, se ha repetido en algunas ocasiones. Y bueno, dentro de la musculatura, lo más importante va a ser la ubicación y la acción. Eso es lo que más se puede preguntar. Entonces aquí, ¿dónde está ubicado? En la cara anterior del muslo. Recuerden las caras de la musculatura, o sea, perdón, las caras de las zonas corporales, que también es relevante que ustedes vayan como viendo el tema. Dónde está principalmente anatómicamente estas zonas y sus ubicaciones. Bien, el efecto principal de un masaje relajante es, y aquí vamos de nuevo al concepto, si ustedes se fijan, se está repitiendo la pregunta desde el facsímil anterior, a veces con distinta como redacción, pero el sentido es lo mismo.
Entonces, ¿activa el sistema parasimpático? Sí. Recuerden que un masaje sí activa ese sistema. ¿Genera hiperestimulación nerviosa? No, porque no hiperestimula, de hecho baja la estimulación. ¿Aumenta el tono muscular? No, porque lo va a disminuir. Recuerden que las técnicas relajantes baja el tono muscular. ¿Activa el sistema simpático? No, entonces ya se descarta la última porque ni B y D son correctas, entonces sería activar el sistema parasimpático, que es el de la relajación. Luego, son características de técnicas de masaje regenerativo recovery. Entonces, se va repitiendo. Antes se preguntó del pre, ahora se va a preguntar del recovery o del post también. Entonces aquí dice, prevenir lesiones, sí, se puede hacer una acción de prevenir lesiones. Acelerar o acortar recuperación deportiva también se puede hacer a través de un recovery. Y alivia la fatiga muscular también. De hecho, es una de las acciones del recovery. ¿Ya? Sería prevenir, acelerar. Y aquí está como la acción de la prevención. Ahí tendríamos que ver el concepto si es que está asociado el regenerativo para prevenir o no. Ahí depende el punto de vista. Después lo vamos a conversar dependiendo cómo sea el resultado. Para que tengamos una nomenclatura correcta y no vaya a confusiones después cuando hagan las pruebas, ¿ya? Luego, la técnica de drenaje linfático manual. Belén, recovery es lo mismo que post competitivo. No, no, el concepto no es lo mismo. El post es inmediatamente después, el recovery es como, tiene otra connotación. Sí, el recovery es el regenerativo, ese que dura una hora y todo el proceso. Sí, recovery es lo mismo que regenerativo o entre competencias o de mantención, incluso se dice, para que lo tengan presente. ¿Ya? Luego, la técnica de drenaje linfático manual se caracteriza por lo mismo que la anterior, lente superficial. Recuerden las características de la técnica. Las descontracturantes son también lenta profunda, podría ser eso, la presión sostenida. Las del deportivo también. Las del press son rápidas y veloces, generan calor, fricción. Esas son más, hay características de cada técnica. Después, son características del masaje relajante. Promueve la sedación totalmente, mejora la flexibilidad de la piel, aumenta la circulación sanguínea. Dígame ustedes, ¿cuáles serían? Vamos a ver ahí interactuando en el chat ahora. Claro, la A, la B y la C. Sí, porque es una característica no solamente de la sedación, sino también a mejorar la flexibilidad y aumentar la circulación sanguínea. Muy bien. Son efectos del masaje descontracturante. Ya, aquí sí importante algunos conceptos, porque igual a veces uno se va confundiendo, pero vamos viendo. Según ustedes, en el chat, vamos a ir trabajando en equipo. ¿Cuáles serían los efectos del masaje descontracturante desde, según esta alternativa? ¿Cuál es la alternativa correcta de la 9? Sí, el masaje descontracturante no tiene acción de potenciar el rendimiento deportivo. No, no tiene esa acción. Eso lo hace el deportivo y podría ser el precompetitivo. Ahí sí. Entonces, lo único que hace es eliminar tensión muscular en este aspecto. Y el edema no lo hace, eso lo hace el drenaje sí o sí. Luego, en general, son contraindicaciones cutáneas, esa es clave, contraindicaciones cutáneas de las técnicas de masaje. Ya. Desgarro no va, porque es cutáneo, cutáneo es de piel. Desgarro es muscular, así que esa se descarta como alternativa o parte correcta. Infección cutánea sí. Dermatitis cutánea severa también. Sería 2 y 3.
Aquí es importante que se vea que es cutáneo, ¿ya? Vamos, son efectos de la técnica de piedras calientes. Aumentar la temperatura local, aumentar la circulación sanguínea, activar el sistema parasimpático, eliminar toxinas. ¿Cuál sería? Está fácil esta. La E totalmente. Tiene todas las características. Eso, bien. Después, son aspectos de una sesión en la masoterapia. Ah, también eso le iba a decir que dentro del temario, que vamos a entregarlo mañana para que tengan como una idea de lo que entra y lo que no entra. Ahí se los mando por correo. El temario sí también influye, o perdón, incluye como la sesión, cómo se aplica la sesión y algunas normativas legales, así que también tienen que echarle una mirada a eso. Más también lo que hemos hablando de las técnicas, las contraindicaciones, los tejidos y la anatomía. Entonces, ahí también he hecho una mirada. Igual son cosas bien sacables, me refiero como bien de la lógica de lo que hemos hablado en clase y lo que hemos practicado, como del tema de hacer una sesión. Ya, entonces son aspectos de una sesión en la masoterapia, asepsia totalmente. Aplicación, perdón, aplicación de ficha también. Ah, vean bien el concepto de ficha de masajista. Si por cualquier razón les digo como un detalle, aparece aplicación de ficha médica, no es bueno, eso no es correcta. Tiene que decir aplicación de ficha al masajista o a lo más terapéutica. También se puede considerar ficha terapéutica, pero en realidad es masajista. Esa es. No es ficha kinesiológica ni nada de la salud, es del masajista. También pueden considerar la terapéutica. Rehabilitación musculoesquelética jamás. Las técnicas de masoterapia no rehabilitan. Solamente pueden recuperar, regenerar más conceptos de esa categoría, no rehabilitar. No es medicina ni fisioterapia, es técnicas de masaje. Sería la uno y la 2, ¿ya? Así que rehabilitar no va. Entonces con eso descartan dos alternativas y quedaría asepsia al espacio, aplicación de ficha al masajista, sí. Bien, sería la D de dado. Después vamos a echar una revisada para ver cómo nos va entre todos y ver el resultado. Yo no lo había hecho hasta el día de hoy, así que ahí estamos todos estamos en la misma. Con respecto al uso del aceite corporal, marque la respuesta correcta. Bueno, lo que hemos hablado, elimina la fricción, es una base oleosa o aceitosa, valga la redundancia. Hay distintos aromas, ahí podemos hablar todo del aceite. Entonces, ¿cuál es la importante? Elimina fricción, sí. Sí o sí elimina fricción porque ayuda a bajar la fricción entre los movimientos y la piel. ¿Es un medio acuoso? No. Yo ahí me sorprendí un poco que algunos respondieron acuoso. No es un medio acuoso, es un medio oleoso o un medio aceitoso, si valga la redundancia. Pero no es acuoso porque acuoso es de agua, ¿ya? Así que eso no es correcto. Permite una mejor penetración de cosméticos jamás. Los aceites no hacen que la epidermis pueda ser más permeable y que entre más principio activo o producto, así que esa no va. Elimina células muertas de la piel, no tiene esa característica, eso lo hacen principalmente otras máquinas o otros procedimientos. El exfoliante podría hacer eso, pero no un aceite de masaje. A menos que el aceite tenga un exfoliante, pero eso ya es otra cosa, es un exfoliante químico, no es lo mismo que un aceite de masaje. No genera alergia en ningún caso falso. Hasta el aceite más neutral puede generar alergia. A mí me da alergia la vaselina, entonces supone que es la más neutra. Y entonces no es exclusivo. Entonces elimina fricción. Y ahora la 14. Con respecto a las técnicas de masaje en silla, es correcto. Ya vamos a hablar del tema de las sillas. Y yo voy a leer y ustedes me van a decir cuál es la alternativa. Son técnicas que estimulan relajación, son técnicas que estimulan el sistema simpático de activación, son técnicas que rehabilitan lesiones. Es una adaptación de una silla tradicional. Se aplica
Su aplicación es de mínimo 60 minutos. ¿Cuál es la correcta? Está fácil esta. La A. Muy bien. Ya vamos a revisarla para que no sea como tan rápido. La uno, ¿estamos todos de acuerdo que es solo A y B? El... Sí, sí, extensible, excitable, sí va. Lo que no va es que no tiene vaso sanguíneo el tejido muscular. Dos, la epidermis se caracteriza por contener epitelio estratificado sin vaso sanguíneo. Ya le respondimos en la anterior y estaba correcto. Así que sí es eso. La 3, ¿estamos de acuerdo? Que es la D de dado. Bien, sí, Cami. Sí, porque es precolector y cápila, dice vaso linfático. Ahora, si la pregunta dijera son vasos y órganos linfáticos, serían todas. Pero aquí no, solamente son vasos. Así que también hagan un cuadrito resumen de la anatomía linfática, vasos, órganos. Ahí va a tener todo más claro. Respecto al músculo cuádriceps, estamos todos de acuerdo que es la C. Esa la hemos respondido en clase. Esa yo la mandé. Igual son varias preguntas, la mandamos entre varios profesionales. Sí, bien, vamos con las 5. El efecto principal de un masaje relajante sería, ¿está bien esa? ¿O consideran otra? Igual den su opinión si también está bien. Y si nos equivocamos, no importa para corregir esto. Bien, aquí generar hiperestimulación nerviosa ya está descartada, la B, la E, aumentar tono, olvídenlo. Activar sistema simpático tampoco, así que sí es importante que el relajante activa el sistema parasimpático, eso es importante, ¿ya? Bien, las 6. ¿Cuál es? ¿Cuál es usted la que cree que es? Vamos a ver acá, esta es la más polémica. ¿Es B y C o A, B y C? Ahí igual vamos a definir bien el tema de estas técnicas porque esta es la más controversial, como que la que más tiene duda. Bien, ¿están de acuerdo que sería la E? ¿Sí? Vamos, entonces ahí después la dejamos, veamos el resultado. Porque esa la manda a otros profes por si acaso, así que vamos a ver. ¿Y qué vamos a considerar para que quede claro? El anterior quería ver el tema de la... para después volver a hacer un resumen de lo que estamos viendo ahora. Entonces dejamos E. La 7. La técnica de drenaje se caracteriza por ser lenta y superficial, sí. ¿Ya? Eso es importante. ¿Son características del masaje relajante? ¿Están de acuerdo con la alternativa? Esa está, no está difícil por si acaso. Sí. ¿Son efectos del masaje descontracturante? ¿Están de acuerdo con esa? Sí, porque el masaje descontracturante no potencia el rendimiento deportivo, ese es exclusivamente del masaje precompetitivo. ¿Ya? Igual a veces también los consideran como todo el masaje deportivo, pero más principal del deportivo. Por lo menos el descontracturante no es así. Ya, las contraindicaciones cutáneas. Tienen que leer bien lo encabezado. ¿Están de acuerdo? Cutáneos de piel, nada más que piel. Está de cajón eso, así que ya. Son efectos todas, eso ni siquiera la voy a decir porque es muy fácil. Son aspectos de una sesión de masoterapia, asepsia, recuerden que la asepsia es desinfectar, aplicación de ficha al masajista. Le doy como tips, tiene que decir ficha al masajista o ficha terapéutica. Ahí las dos se pueden considerar. Más masajista o puede decir ficha terapéutica masajista también o ficha terapéutica también se puede considerar.
Lo que no se va a considerar nunca rehabilitación. Ya, eso sí que no. Higiene también se considera. Higiene, asepsia, aplicación de ficha, orden, aseo y ornato también se considera. También es un tema de una sesión de masoterapia. Puede ser no sé, pues las indicaciones también. Todo eso sí incluye la sesión de masoterapia. Después, con respecto al uso del aceite, recuerden que el aceite elimina la fricción y no es un medio acuoso, es un medio oleoso de aceite. Eso significa oleoso. Penetra los cosméticos el bielo, eso lo hace, la aguja lo hace, los peelings lo hace, pero no un aceite, eso no lo va a lograr nunca. Elimina células muertas, los exfoliantes hacen eso, a menos que tenga un peeling el aceite, pero ya no sería aceite, sería peeling, de medio aceitoso, pero no un aceite. No genera alergia en ningún caso, eso es falso. A mí me da alergia la vaselina. Pienso que la más neutra. Con respecto a las técnicas de masaje en silla, siempre la relajación, el sistema parasimpático, nunca el sistema simpático, nunca va a rehabilitar, ninguna técnica rehabilita. Adaptaciones sí, pero de la camilla tradicional, no de la silla tradicional. No fue adaptación de la silla, es adaptación de la camilla. Mínimo 60 no, porque puede ser de 20 en adelante. Ya estamos todos de acuerdo entonces, vamos a ver qué nos resulta. Y si hay errores, las corregimos nomás. Y si una vez el dedo también, listo, están todas correctas. Excelente. Bien, ¿quedó claro? Cuéntenme ustedes ahora en el chat. ¿Les quedó claro la revisión de facsímiles? Sí, no, cuéntenme porfa. Súper. Ya, excelente. Bueno, yo voy a felicitar a los que llevan 100%, así que sigan así, y los que están bajitos, que tampoco están bajos, denle más impulso, estudien más. Háganse cuadros resumen, es lo mejor para tener todo más claro. ¿Ya? Teniendo cuadros resúmenes va a quedar todo clarito. Porque si tienen la materia muy difusa, es difícil responder bien la pregunta. Ya, Rosario, muy bien, esa es la idea. Y lo otro, vengan a estas clases, aprovechenla. O sea, yo sé que ustedes están acá, pero cuando vean el video, a los que no están, les digo que háganse el tiempo de estar acá, porque es una oportunidad primero que todo, mejorar, que ustedes ya lo están haciendo por venir, definir mejores conceptos, tener otro tipo de visión también, las cosas más claras. Y eso igual influye después en la praxis, con la práctica. Así que bien porque estén viniendo y se den el tiempito para estar acá. Ya revisando los facsímiles van a tener mejor información. Mañana se activa otro. Háganlo. Aclarar dudas también. De hecho, voy a dar ahora una opción para que ustedes me digan sus dudas. Cuéntenme sus dudas ahora. Si tienen dudas de algunas preguntas, hablemos. Ahí en este caso ya diferencié de tensión y tono. Cuando se habla el concepto de tensión muscular, es de estrés. Entonces, todo lo que es tensión va a ser estresante. Si es tono, es músculo, entonces hay una gran diferencia. Si aumento el tono muscular, es activar. Está súper bien en el caso de la alternativa como el facsímil anterior. Y si dice eh, aumenta la tensión, es porque aumenta el estrés de la zona. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer como diferencias de conceptos para que esté como más claro el tema, ¿ya? Bien, dudas con lo que hemos visto de ahora, dudas con lo anterior, dudas de los facsímiles, materia. Sebastián pregunta, y no es tan obvio, pero claro, la semana de Navidad y Año Nuevo no van a haber clases, tampoco facsímiles, así que
van a haber dos facsímiles más, retornamos la semana de enero, ya ahí nos quedarían 3 semanas, porque ya después vendrían las pruebas, así que atentos porque vamos a empezar a organizar las pruebas para que asistan, pero no. Y bueno, mientras usted hagan los facsímiles se va a dar cuenta que van a haber preguntas que se repiten, así que háganlo todos porque ahí tienen alta información. Y lo que tienen más débil, hagan 4 resúmenes, vayan perfeccionándose. Igual, obviamente se puede. Esas 2 semanitas denle duro al estudio, lean un poquito. Sé que son fechas de pasarlo bien, pero un rato, una media hora al día. Los PDF, yo lo activé el aula, sale toda la información, así que pueden revisar sí o sí, para que tengan toda la información de su certificación. Y que la pasen de la primera, po. Bueno, igual les recuerdo que si no la pasan de la primera, un repechaje, pero ahí después a los que lo dan les doy las indicaciones. Los que no, la pasan de la primera. ¿Cuántas pruebas? Es una sola, Andrea. Si te la echa la primera, o reprueba, no echa, perdón. Si repruebas la primera, hay una opción, otra opción que la damos solo a los que van a reprobar. Porque si no repruebas, no te la voy a entregar. Así que ahí se la entregamos después. La prueba es por grupo, sí, vamos a bajar horarios para presenciar. Recuerden que la prueba es presencial, así que vamos a bajar varios horarios para que puedan asistir. ¿Se pueden hacer los facsímiles de nuevo? No, pero los puedo activar. De hecho, ya lo activé, si quiere hacerlo de nuevo, hágalo y aprovechen de guardar las preguntas. ¿Ya? Guarden las preguntas para que vayan teniendo el registro y vayan mejorando lo que se equivocaron. Sí, la activé ahora para que puedan hacerla de nuevo una vez más. O dos parece, pero la pueden hacer de nuevo, ¿ya? Bien, pues, estamos listos. ¿Le gustó la clase? A mí me encantó. ¿Sí? ¿No? Me van avisando. Mañana se viene una tercer facsímil. Ya, excelente. De verdad, a los que se sacaban el 100 los felicito. Bien, bien, bien. Y si no, sigan mejorando. Y obviamente los que sacaron 90 también pueden mejorar. Los que están bajitos del 75 comiencen a estudiar. Bueno, los facsímiles igual van a tener más preguntas ahora. O sea, ahora sí vienen de 20 hasta 30 pueden ser, para que vayan teniendo también esa experiencia. Ya pues, que les vaya bien, subo esto al aula. Recuerden que en clase online ahí aparece y lo pueden ustedes ver una vez más y ver los conceptos. Ya pues, que les vaya bien. Cuídense. Chao, chao. Sí pueden, pueden todo. Deseen en grande, pero también búsquenlo. Esfuércense.